Iniciar. Hola, bueno, vamos a hacer ahora el problema número 5 de la guía de hidroestática, que dice: un tubo de forma de U, en el cual sus extremos están abiertos a la atmósfera, contiene cierta cantidad de agua. En uno de sus lados se vierte aceite, sustancia que no se mezcla, hasta que llega a una distancia D igual a 12,3 milímetros sobre el nivel del agua. Del otro lado, mientras que el nivel se ha elevado del agua, su nivel inicial es A igual a 67,5 milímetros, como se muestra en la figura. Encuentra la densidad del aceite. Bueno, la figura que hace referencia a esta figura que acá abajo, y vemos que acá tenemos aceite, acá hay un punto C, donde es el punto donde se mezcla, y medimos el punto C, y este es el agua. Y acá lo que tenemos es presión atmosférica. Entonces nos dan la medida de A y la medida de D. Y nos piden calcular cuál es la densidad del aceite. Entonces veamos cuál es esa densidad del aceite. Entonces acá tenemos un dibujito de la figura que teníamos recién. Entonces, ¿qué es lo importante de saber acá? Bueno, en el punto C, primero, como está el agua en el mismo contacto, lo que vamos a saber es que la presión en C, ¿sí?, va a ser igual tanto para el aceite como para el agua. Entonces eso es lo importante primero. Entonces la presión en C van a ser iguales, tanto para el aceite como para el agua. Esa es la condición que tenemos que plantear, ¿sí? Veamos, si el agua está en contacto, tenemos que la presión acá, al estar a la misma altura, va a ser la misma presión que acá. Y como acá los líquidos están en contacto, la presión del aceite va a ser igual a la presión del agua. ¿Qué es lo que planteamos acá? Bueno, una vez que planteamos eso, ahora veamos cómo es la presión del lado del agua y cómo es la presión del lado del aceite. Entonces, la presión del lado del agua, ¿sí?, ¿cómo va a ser? Vamos a poner presión C del lado del agua va a ser igual a la altura del agua, ¿sí?, más la presión atmosférica. Entonces planteamos presión atmosférica más la altura del agua, que es 2 veces A, por la gravedad, por la densidad del agua, ¿sí?, que le vamos a poner densidad H. Esto, ahí se ve bien, sí, esto va a ser igual a la presión C, acá del agua le vamos a poner de H, y acá le vamos a poner A de aceite, a la presión C del aceite, que va a ser igual a la presión atmosférica más toda la altura, o sea, va a ser 2A más D. Todo esto por G por la densidad del aceite. Bueno, entonces estas son iguales. Si hacemos este igual a esta, lo que nos da es que podemos pasar la presión atmosférica por un lado y nos queda restando. Por lo tanto, nos va a quedar simplemente que 2A por G por la densidad del agua va a ser igual a 2A más D por G por la densidad del aceite, que es lo que queremos calcular. Bueno, entonces pasamos todo esto dividiendo para este lado y nos queda despejado cuál es la densidad del aceite. Entonces, la densidad del aceite va a quedar igual a G con G se va, nos queda 2A dividido 2A más D. Esto por la densidad del agua. Bueno, entonces acá lo único que hay que hacer es poner los valores de A, 2A acá y 2A más D acá, y hacer la cuenta. Y si hacemos la cuenta, ¿sí?, entonces veamos acá, nos quedamos, la densidad del aceite va a ser igual a 2 por 67,5 milímetros dividido 2 por 67,5 milímetros
más 12,3 milímetros. Todo esto por la densidad del agua, que es 1000 kilogramos sobre metros cúbicos. Entonces, acá ¿cómo nos queda? Vemos que acá tenemos milímetro y milímetro, y se están dividiendo. Entonces que esta unidad de milímetros se cancela. O sea, no hacía falta pasarlo a metros. Y hacemos la cuenta, ¿sí? Si hacen la cuenta, esto de acá les queda un valor de 916 kilogramos sobre metros cúbicos. Y esto de acá es la densidad del aceite. Y veamos, ¿tiene sentido que la densidad del aceite nos diera más baja que la densidad del agua? Y sí, vean que si nosotros nos ponemos acá al nivel, necesitamos más cantidad de aceite para obtener la misma presión. Eso nos quiere decir que el aceite tiene una densidad más pequeña. O sea, necesito más cantidad de aceite para obtener la misma cantidad de presión. ¿Sí? Eso lo podíamos deducir simplemente de la altura. Entonces, si yo tengo más altura de aceite que altura de agua, la densidad del aceite tiene que ser más liviana. Entonces, si por ejemplo acá ustedes se hubieran equivocado en alguna cuenta y les daba que la densidad del aceite era más alta, pero tiene más altura, tienen que tener cuidado y decir, no, ojo, no, me dio mal, reveo las cuentas, algo hice mal. Entonces, piensen un poco los datos, si tienen coherencia física o no. Entonces, en nuestro caso sí, nos dio una densidad más baja que el agua, por eso es que tiene una altura más grande. Entonces, repasemos. ¿Qué es lo importante? Primero, que en el punto de contacto las presiones entre el aceite y el agua son iguales. Y luego la presión a la misma altura, como es un líquido, sí, de acá a acá es la misma. Entonces, en vez de pensarla acá, la pienso acá, que hay todo agua. ¿Sí? Entonces la densidad simplemente es, la presión va a ser la presión atmosférica más la presión hidrostática. Y acá lo mismo, la presión hidrostática del aceite más la presión atmosférica. Igualamos en C, ¿sí? La presión atmosférica se cancelan. Y despejamos ahora la densidad del aceite, que tiene que ver con la presión hidrostática. Hacemos el despeje y obtenemos la densidad del aceite. Y ahí terminamos con el problema.